Imagina un momento en el que estás parado en el último límite del universo, donde las estrellas se terminan. El tiempo comienza a hacerse más lento y todas nuestras reglas de repente se vuelven inútiles. Ahora la pregunta no es qué tan grande es el universo. La pregunta es qué hay más allá de él. Y si la verdad es que el ser humano ya ha visto ese destello de lo que está afuera, podremos soportar esa verdad. Esta es una historia de ciencia, pero también de miedo, misterio y esa pregunta sobre la existencia de la que la historia siempre ha escapado. Antes de que el video continúe, si te gustan estos misterios que borran los límites entre historia, ciencia e imaginación, suscríbete a este canal. Asegúrate de comentar desde dónde estás viendo este video. Por la mañana, por la noche o durante algún viaje largo y solitario, porque esta historia se ve mejor en soledad. El cielo nocturno siempre ha sido una pregunta para el ser humano. Cuando el primer humano se sentaba afuera de las cuevas encendiendo fuego y miraba hacia arriba, no tenía palabras, no tenía matemáticas, no tenía telescopio, pero tenía algo con seguridad, curiosidad. Las incontables luces brillando en la oscuridad lo llamaban, lo asustaban y también le daban una extraña confianza de que no estaba solo. En ese tiempo el cielo no era solo hermoso, era poderoso. Las estrellas eran dioses, los planetas eran mensajeros y el cielo mismo se sentía como un techo, como un límite que está prohibido cruzar. Aquí nace la idea del límite del universo, la idea del final, el miedo al borde. En la antigua India, en los mantras del Rig Veda, el universo era visto como una respiración, algo que se expande, se contrae y vuelve a nacer. Pero incluso ahí había una pregunta escondida en silencio. ¿Esta respiración se detiene en algún lugar o continúa hasta el infinito? En los Upanishads encontramos palabras como ininterrumpido e infinito, pero estas palabras no daban tranquilidad. Infinito significaba perder el control y el ser humano siempre ha querido control. Por eso la filosofía aceptó el infinito, pero lo envolvió en misterio. Por otro lado, en la antigua Grecia el cielo fue considerado una cúpula sólida. Para Aristóteles el universo era un sistema cerrado y ordenado. Las estrellas estaban incrustadas en una esfera cristalina y más allá de esa esfera no había nada. Vacío, el vacío absoluto. Esta idea era reconfortante. Porque si no hay nada afuera, tampoco hay miedo. No hay desconocido, no hay caos. Solo un universo hermoso, limitado y comprensible. Pero en cada civilización había algunas personas que no estaban satisfechas con esta idea. Filósofos como Demócrito dijeron si este universo es limitado, que hay más allá del límite, y si dices que no hay nada, entonces esa nada también es algo. Esta pregunta era peligrosa porque desafiaba al poder, la religión y el conocimiento establecido. En la Edad Media, cuando el control de la Iglesia era fuerte, el límite del universo ya estaba decidido. La tierra estaba en el centro, el cielo arriba, el infierno abajo y pensar en algo más allá de todo esto no estaba permitido. La idea de un universo infinito podía desestabilizar el plan de Dios. Si hay mundos incontables, porque Cristo vino solo a la tierra. Si hay más universos afuera, ¿qué importancia tiene el alma? Por eso el límite era necesario. El límite no era solo científico, era mental. El ser humano debía sentir que estaba en el centro de una historia. Pero en la historia algunas voces siempre susurraban. Los astrónomos árabes vieron irregularidades en los movimientos de las estrellas que no coincidían con el universo cerrado. En China el cielo era visto como una extensión vacía donde las cosas flotan, no están fijas. Luego llegó Copérnico. Dijo que la Tierra no está en el centro.
y en cuanto la Tierra salió del centro, el ser humano también salió del centro. Esto fue un shock mental. Si no estamos en el centro, ¿para quién se hizo el límite? Y si no hay centro, tal vez tampoco haya límite. El telescopio de Galileo hizo que el cielo fuera diferente por primera vez. Ahora las estrellas no eran solo puntos de luz, podían ser mundos. Y si son mundos, también tienen límites. Aquí el miedo y la curiosidad comenzaron a caminar juntos. Cada nuevo descubrimiento derribó un viejo muro, pero detrás de él encontró otra oscuridad de pie. Newton vio el universo como una máquina gigante, atada a hermosas reglas matemáticas, pero su mundo también temblaba ante el infinito. Él mismo admitía que un universo infinito podía ser inestable. Entonces la pregunta regresa: si el universo es limitado, ¿qué hay afuera? Y si es infinito, ¿dónde estamos parados? Esta pregunta no era solo científica, era una pregunta de existencia. Si no hay un último límite, ¿dónde se detiene el ser humano? Y si hay un límite, ¿por qué nace el deseo de cruzarlo? Tal vez por eso cada civilización imaginó de alguna forma el último muro. A veces era el mundo de los dioses, a veces el océano de oscuridad, a veces el vacío puro. Pero detrás de cada imaginación había la misma inquietud de que todo esto no termina en algún lugar. O si termina, ¿qué hay después? Este capítulo no termina con una respuesta porque esta época de la historia era una época de preguntas. El ser humano sintió por primera vez que el cielo no está solo arriba, también está adentro. Y esta misma inquietud más adelante se convertirá en ciencia. Este mismo miedo se convertirá en telescopio. Y esta misma pregunta un día preguntará si el universo se está expandiendo, ¿en qué se está expandiendo? Aquí la historia entra lentamente en una nueva era, en un momento donde la filosofía comienza a quedarse atrás y el universo mismo comienza a hablar. Cuando el ser humano tuvo el coraje de creer por primera vez que el universo tal vez no es limitado, nació el miedo. Este miedo no era de la oscuridad ni de los monstruos, era el miedo de perderse a sí mismo. En un mundo limitado, cada cosa tiene su lugar, arriba, abajo, centro, borde, pero en el infinito no hay centro. Y cuando no hay centro, la importancia también comienza a tambalearse. En la filosofía antigua, el infinito a menudo era considerado divino, pero se mantenía a distancia de él. Entender el infinito significaba estar al nivel de Dios y esta idea era insoportable para el poder. Por eso el infinito se convirtió en misterio o prohibición. El filósofo griego Epicuro dijo que si el espacio es infinito, habrá mundos incontables, y si hay mundos incontables, nuestro mundo ya no es especial. Aquí el miedo se hizo más profundo porque el ser humano no solo quiere vivir, también quiere ser especial. En la Edad Media este miedo toma forma religiosa. Para la Iglesia era necesario que el universo fuera limitado. Solo en un cielo limitado podían tener lugar el cielo y el infierno. En un cielo infinito el alma podría perderse. Infinito significaba que la historia de Dios se expandiera y una historia expandida no puede ser controlada. Por eso la idea de un universo infinito fue declarada herejía. Quienes la creían no solo eran científicos, también se volvían rebeldes. Giordano Bruno dijo abiertamente que las estrellas son soles distantes y alrededor de ellas también puede haber vida. Su castigo fue solo por su pensamiento porque había dicho que la creación de Dios no está encerrada en límites. Bruno ardiendo en el fuego no era solo un hombre, era una advertencia de que pensar sobre el infinito tiene un precio. Pero a pesar del miedo, la imaginación del infinito no se detiene, porque algunas preguntas son de tal naturaleza que no pueden ser reprimidas.
Cuanto más se reprimen, más fuerte regresan. En la Edad de Oro islámica, los estudiosos intentaron entender el universo con matemáticas y lógica. No consideraron el cielo estático, pero tampoco aceptaron directamente el infinito. El infinito se mantuvo reservado para Dios. Esto era un compromiso. El ser humano es limitado, Dios es infinito. Pero esta línea tampoco pudo permanecer permanente. Cuando llegó el Renacimiento, el ser humano comenzó a hacer preguntas nuevamente. Pero esta vez las preguntas no solo surgían de la filosofía, sino también de la experiencia. En el cielo comenzaron a aparecer cosas que no coincidían con el modelo cerrado. Aún así, el miedo permanecía porque un universo infinito significaba que podríamos estar en cualquier lugar. Y si estamos en cualquier lugar, tal vez no estemos en ningún lugar. Este miedo no era solo religioso, también era científico. Newton mismo se sentía incómodo con el universo infinito. Sentía que si las estrellas están dispersas en el infinito, la gravedad derrumbaría todo. Por eso imaginó un universo estable donde todo está en equilibrio. Un equilibrio que toca el infinito pero no cae. Pero a pesar del miedo, en cada generación alguien seguía haciendo esta pregunta. Si todo esto no es infinito, ¿dónde está su límite? Y si hay un límite que hay afuera, el miedo al infinito en realidad era miedo a la soledad. El miedo de estar solo en un universo que nunca termina, donde nuestra voz puede perderse, donde nuestra historia se convierte en solo un punto. Tal vez por eso el ser humano siempre hizo mapas, trazó límites, definió arriba y abajo, porque tener un mapa reduce el miedo, pero el universo no cabe en mapas, y a medida que el ser humano miraba más lejos, los mapas se quedaban pequeños. Este capítulo es la historia de esa lucha mental donde el ser humano quiere entender el infinito y también huir de él, y esta lucha aún no ha terminado. Porque el siguiente giro es donde el universo resultó no solo infinito sino en movimiento. Un universo que no está quieto sino que se está expandiendo. Y cuando algo se expande, la pregunta más aterradora es esta. ¿En qué se está expandiendo? Hasta el inicio del siglo XX el ser humano estaba casi de acuerdo en algo. El universo es estático. Las estrellas están fijas en su lugar. El cielo es un escenario vasto pero tranquilo y el tiempo avanza sin ninguna prisa. Este pensamiento daba tranquilidad, porque las cosas estáticas dan menos miedo, pero la historia a menudo no le gusta la tranquilidad. En 1915 Albert Einstein explicó la gravedad de una manera nueva. En sus ecuaciones el universo estaba vivo. Podía doblarse, jalar y cambiar. Esta idea inquietó incluso al propio Einstein. Temía que sus ecuaciones mostraran que el universo se está expandiendo o contrayendo, y esta idea iba contra el pensamiento de ese tiempo. Por eso agregó un término a sus propias ecuaciones, la constante cosmológica, un equilibrio artificial para que el universo permaneciera estático. Pero el universo no tenía interés en permanecer estático. Solo unos años después, Edwin Hubble miró hacia el cielo, descompuso la luz de las galaxias y encontró que se estaban volviendo rojas. Corrimiento al rojo, una señal que indicaba que se estaban alejando de nosotros. No era un movimiento local. En todas las direcciones, a todas las distancias, las galaxias retrocedían. Cuanto más lejos, más rápido. Este descubrimiento no llegó en silencio. Fue una explosión, porque si todo se está alejando, significa que el universo se está expandiendo. Esta fue la primera vez que el ser humano vio el universo en movimiento. No solo planetas girando, sino el espacio mismo expandiéndose. No era fácil de entender porque el universo no se estaba expandiendo como un globo en una habitación vacía.
Estaba creando su propio espacio, como si la distancia estuviera naciendo. Cuando esta idea se difundió, el miedo regresó, porque si el universo se está expandiendo, alguna vez fue más pequeño, muy pequeño, y si alguna vez fue pequeño, alguna vez tuvo un comienzo. Aquí la línea del tiempo comenzó a invertirse. Las galaxias retroceden, las estrellas se contraen, la energía se vuelve más densa. Un punto donde todo estaba junto. Esta idea más tarde se llamó Big Bang, pero al principio esta palabra era una broma, porque nadie encontraba fácil creer que todo el universo alguna vez cupiera en un punto. Aún así, las pruebas aumentaban. El fondo cósmico de microondas, un eco tenue que se extiende por todo el cielo. El calor restante del Big Bang. Este descubrimiento fue como encontrar una vieja huella escondida en el polvo de una escena del crimen. El pasado del universo comenzó a hablar, pero tan pronto como el ser humano aceptó que el universo se está expandiendo, surgió otra pregunta, y esta pregunta era aún más peligrosa que la anterior. Si el universo se está expandiendo, ¿en qué se está expandiendo? Aquí incluso el lenguaje comienza a tambalearse porque nuestra mente imagina algún lugar para cada expansión. Pero aquí el espacio mismo se estaba expandiendo. Era como si las páginas de un libro se estuvieran engrosando por sí mismas, sin ninguna habitación exterior. Aún así, el ser humano no quedó satisfecho. Porque si todo se está expandiendo adentro, la idea de afuera se vuelve aún más misteriosa. ¿Hay algún límite exterior? ¿Hay alguna pared más allá de la cual hay algo más? ¿O esta expansión continúa hasta el infinito? Einstein admitió más tarde que la constante cosmológica fue su mayor error, porque intentar detener el universo era incorrecto. El universo tenía que moverse. Pero este error también era una señal de que el ser humano quiere estabilidad y el universo quiere cambio. Ahora la historia estaba en un nuevo giro. No era solo intentar entender qué es el universo. Era intentar entender de dónde comenzó. Y tan pronto como el ser humano miró hacia el comienzo, encontró que el tiempo también está parado como una pared. Una pared más allá de la cual no es fácil ver, porque si el Big Bang es el comienzo que había antes, y si había algo antes, estaba fuera de nuestro universo, aquí la historia se hace más profunda. La ciencia ya no solo estaba mirando el cielo, estaba tratando de tocar ese extremo del tiempo donde la palabra primero pierde su significado. Y en el siguiente giro, esta pregunta choca directamente con la idea que llamamos comienzo. Cuando el ser humano aceptó que el universo se está expandiendo, el tiempo comenzó a retroceder. Cada cálculo, cada observación, cada teoría señalaba en la misma dirección, hacia un momento donde todo era insoportablemente denso y caliente. Pero tan pronto como los científicos se acercaron a ese punto, el lenguaje comenzó a romperse. Las matemáticas se callaron y el tiempo, como lo conocemos, comenzó a desintegrarse. El Big Bang se llama a menudo el comienzo, pero esta palabra crea una ilusión, porque comienzo significa que había algo antes y aquí surge el problema. Las ecuaciones de Einstein se vuelven infinitas en ese punto. Densidad infinita, temperatura infinita, espacio cero, tiempo cero. Esto no era solo un problema científico, era una pared filosófica, porque si el tiempo comenzó ahí, la palabra antes se vuelve sin sentido. Pero la mente humana no acepta palabras sin sentido. Pregunta repetidamente. ¿Fue el Big Bang un evento o fue el resultado de algún otro proceso? ¿Fue realmente el comienzo o solo el punto donde se detiene nuestra comprensión? Algunos científicos dijeron que el tiempo mismo nació con el Big Bang. No había ningún antes de él, como al norte del Polo Norte no hay norte.
Esta respuesta era hermosa, clara, pero no eliminaba la inquietud, porque si el tiempo comenzó como comenzó, ¿qué ley le dio nacimiento? Aquí las historias del nacimiento del universo comenzaron a cambiar. Ahora no era solo una explosión, podía ser una transición, un salto de un estado a otro. La física cuántica entró aquí, a ese mundo donde nada permanece estable, donde ni siquiera el vacío está vacío. En el vacío cuántico la energía se agita constantemente. Por un instante nacen partículas y desaparecen. Algunos científicos dijeron que tal vez nuestro universo también fue una fluctuación cuántica así. Un pequeño evento que comenzó a expandirse y expandiéndose se convirtió en todo. Pero esta idea también deja preguntas porque ¿dónde estaba el vacío cuántico? ¿En qué lugar? ¿Bajo qué ley? Luego vino otra idea, inflación. Justo después del Big Bang, el universo se expandió a una velocidad loca. Tan rápido que el significado mismo de la distancia cambió. Esta inflación tal vez vino de un estado diferente, un estado que era antes de nuestro tiempo y espacio. En algunos modelos el Big Bang no ocurrió una vez, sigue ocurriendo. Cada vez nace un nuevo universo. Nuestro universo es solo uno de ellos. Aquí la palabra antes regresa. Pero ahora no camina en la línea del tiempo, sino en la línea de causa. Tal vez antes de nuestro universo había otro universo. Tal vez su final se convirtió en la causa de nuestro comienzo. El colapso de un universo, el nacimiento de otro. Esta idea es aterradora y emocionante también, porque en ella nuestro universo ya no es especial, se convierte en parte de una cadena. Pero cada modelo, cada teoría se detiene en un punto, un límite, una pared. ¿Qué hay del otro lado de esa pared? Nadie lo sabe, y tal vez esa sea la respuesta más honesta. Ir más allá del Big Bang es como correr más rápido que tu propia sombra. Cuanto más avanzas, más se aleja ella. Pero el ser humano no se detiene, porque la pregunta ya ha cambiado. Ahora la pregunta no es qué había antes del Big Bang, la pregunta es ¿acaso la palabra antes es correcta? Y si el tiempo es propiedad de nuestro universo, ¿qué sucede afuera de él? Aquí la historia avanza hacia otro abismo profundo, un lugar donde no podemos ver pero sabemos que existe. Un límite que llamamos universo observable, y más allá de ese límite, tal vez todo. Cuando el ser humano intentó mirar hacia el Big Bang, tuvo que chocar con otro límite. Este límite no era de piedra, esta pared no estaba hecha de ladrillos, era una pared que no se puede tocar pero tampoco se puede ver más allá. Se llama universo observable. Por más poderoso que sea el telescopio que construyamos, solo podemos ver hasta la distancia desde la cual la luz ha podido llegar hasta nosotros. La luz es rápida pero no infinita. El universo tiene aproximadamente poco más de 13.000 millones de años. Esto significa que la cosa más lejana que podemos ver puede estar tan lejos como la distancia que la luz puede recorrer en ese tiempo. Pero la historia no termina aquí porque el universo no solo es viejo, también se está expandiendo. Esta expansión ha estirado la distancia, así que las cosas que vemos hoy en realidad están mucho más lejos, tan lejos que su luz de hoy nunca llegará hasta nosotros. Aquí el universo observable se convierte en una idea extraña. No es lo que existe, es lo que podemos ver. Este límite no es un borde, no es una pared final, es simplemente el último aliento de nuestra visión. Más allá de él algo debe haber con seguridad, porque la expansión del universo continúa ahí también, pero la luz que viene de allá simplemente no puede llegarnos. Esta idea inquieta porque significa que la mayor parte de la realidad permanecerá siempre invisible para nosotros. Imagina que estás parado en medio del océano.
agua por todas partes, pero por la niebla solo puedes ver algunos kilómetros. ¿Se termina el océano más allá de la niebla o permanece ahí solo escondido de tus ojos? El universo observable es esa niebla. Algunas personas lo llaman la pared del universo, pero esta pared no nos detiene, nos mantiene en ignorancia. Al acercarnos a este límite, viajamos hacia atrás en el tiempo, muy atrás. Las galaxias que vemos más lejos no son como son hoy, son como eran hace miles de millones de años, incompletas, inestables, recién nacidas. Así que cuando miramos hacia el límite, no estamos viendo espacio, estamos viendo el pasado, y en ese extremo del pasado se extiende un brillo difuso, el fondo cósmico de microondas. Es el momento cuando el universo se enfrió lo suficiente para que la luz pudiera ser libre. Antes de eso el universo era opaco, una niebla densa. Esta niebla es la última línea de nuestra visión. Antes de esto no podemos ver nada. Aquí la pregunta se vuelve más aterradora. Si solo podemos ver una parte, ¿nuestra ciencia también es incompleta? Hacemos reglas, creamos teorías, pero todas aplican solo a esa área que hemos podido ver. Puede ser que más allá de ese límite las leyes de la física sean diferentes, el comportamiento del tiempo sea diferente, incluso la definición de realidad también. Solo pensar esto hace que el ser humano vuelva a preguntar esa vieja pregunta. Estamos viviendo en una burbuja fuera de la cual hay más expansión y tal vez más burbujas. Pero la verdad más aterradora de este capítulo no es que no podamos ver todo. Lo aterrador es que tal vez nunca podremos ver, porque a medida que el tiempo avanza, el universo se está expandiendo más rápido y más galaxias están saliendo de nuestra vista. En el futuro ningún observador podrá ver las galaxias lejanas. Para ellos el universo será más pequeño, más silencioso. Estamos viviendo en un tiempo especial, un tiempo cuando el universo se deja ver a sí mismo, y esta realización es tanto responsabilidad como advertencia, porque si no hacemos preguntas ahora, en el futuro tampoco habrá oportunidad de preguntarlas. Y la pregunta todavía está incompleta. Si el universo observable no es el universo real que se extiende afuera, las mismas reglas o algo completamente diferente, aquí la historia gira hacia otra idea audaz. Una idea que dice que nuestro universo tal vez no esté solo. Y si esto es verdad, entonces el límite observable era solo el comienzo. Cuando el límite del universo observable se volvió claro, fue casi imposible creer que esto es todo. Una parte tan pequeña de una realidad tan vasta. Esta idea comenzó a inquietar incluso a la ciencia. Aquí nace un pensamiento peligroso pero atractivo. Un pensamiento que dice que nuestro universo no está solo, que puede ser una burbuja flotando en un océano y alrededor de ella burbujas incontables. Multiverso. Esta palabra suena como ciencia ficción, pero sus raíces están en matemáticas y teorías profundas. No era imaginación, era una idea que surgió de las ecuaciones que intentaban explicar nuestro universo. La teoría de la inflación abrió esta puerta por primera vez. Según ella, la expansión del universo no se detuvo una vez. En algunas regiones se detuvo y allí se formó un universo, el nuestro, pero en otras regiones la expansión continuó. Cada vez que en algún lugar la expansión se detiene, nace un nuevo universo, con sus propias reglas, con su propio tiempo. Esto puede ser un proceso sin fin, una fábrica de universos. Si esto es verdad, entonces nuestro universo es solo un ejemplo, una coincidencia, una posibilidad. Esta idea rompe nuestra singularidad, porque si hay universos incontables, entonces cada regla posible existirá en algún lugar.
En algunos universos la gravedad será más fuerte. En algunos el tiempo caminará a diferente velocidad. En algunos tal vez las estrellas ni siquiera pudieron formarse y en algunos tal vez la vida se extinguió hace mucho. Aquí surge una pregunta extraña. Si hay tantos universos, ¿por qué estamos en este? La respuesta es aterradora y simple también, porque este es el universo donde pudimos estar. Se llama principio antrópico. Estamos aquí porque estar aquí es posible. Esta respuesta no satisface porque convierte la suerte en lógica. Luego viene la teoría de cuerdas, una teoría que dice que en el nivel más pequeño de la realidad no hay partículas sino cuerdas vibrantes. Pero esta teoría solo funciona si hay dimensiones ocultas en el universo. No nuestras 3 dimensiones sino 10 u 11. Estas dimensiones extra de diferentes maneras pueden crear diferentes leyes físicas y cada combinación es un universo diferente. Aquí el multiverso ya no es solo expansión, se convierte en estructura, pero la idea más extraña nace aquí. El multiverso también está dentro de algo. Si nuestro universo se está expandiendo y en el multiverso hay muchos universos, ¿el multiverso también existe en alguna fuera? Esta pregunta es como poner un espejo frente a un espejo. Detrás de cada respuesta hay otra pregunta. Entre los científicos hay un profundo debate sobre esto. Algunos dicen que el multiverso no es ciencia sino filosofía, porque nunca podemos verlo o medirlo. Pero la historia es testigo. Las cosas que nunca pudieron ser vistas también un día se convirtieron en parte de la ciencia. Los agujeros negros alguna vez fueron solo matemáticas. Las ondas gravitacionales alguna vez fueron solo imaginación, y hoy son hechos. Así que el multiverso también es la idea extraña de hoy y la verdad de mañana. Si es así, entonces el límite de nuestro universo no es el límite real. Es solo una capa y del otro lado de esa capa puede haber realidades donde la historia eligió un camino diferente, donde las estrellas se quemaron de manera diferente, donde la vida aprendió un lenguaje diferente. Esta idea es emocionante, pero también trae un miedo. Si hay tantos universos, ¿qué importancia tiene nuestra historia? Tal vez esta sea la pregunta más difícil, porque hasta ahora nos hemos considerado el centro de una historia, pero el multiverso dice no eres el centro, eres una posibilidad, y entender el significado de esta posibilidad no es fácil para el ser humano, porque la siguiente pregunta es aún más profunda. Si fuera de nosotros hay universos incontables, ¿cómo será el espacio entre ellos? ¿Habrá tiempo ahí o será un lugar donde antes y después no tienen significado? Aquí la historia avanza más allá del límite del tiempo. Hasta ahora cada pregunta ha estado conectada de alguna manera con el tiempo. Cuando comenzó, cuando se expandió, cuando se detendrá. Pero tan pronto como el pensamiento sale del universo, el tiempo mismo se pone de pie en el banquillo de los acusados. Siempre vemos el tiempo como un río que fluye del pasado hacia el futuro, pero este río solo fluye dentro de nuestro universo. Afuera tal vez no hay río. Einstein convirtió el tiempo en una dimensión, como largo, ancho, altura. Esto significaba que el tiempo no es un reloj universal. Se dobla con el espacio, se hace más lento, se acelera. Cerca de un agujero negro el tiempo casi se detiene. A alta velocidad el tiempo se queda atrás. Todo esto sucede dentro de nuestro universo. Pero si el tiempo es una dimensión que habrá afuera de él, imagina un lugar donde no hay dimensiones. Ni distancia, ni dirección, ni movimiento. En tal lugar el evento no tiene significado porque el evento necesita tiempo y donde no hay tiempo tampoco hay evento.
Algunas teorías dicen que fuera del multiverso puede haber una estructura que es independiente del tiempo, una realidad estable en la que todos los universos simplemente existen, ni nacimiento ni final. Esta idea es casi insoportable para la mente humana porque nuestro pensamiento está atado al comienzo y al final, pero las matemáticas indican que el tiempo puede no ser fundamental. Emerge, como la temperatura. Una sola molécula no es caliente o fría. El calor nace cuando muchas moléculas están juntas. De la misma manera, el tiempo tal vez nace cuando muchos eventos se encuentran. Si es así, entonces fuera de nuestro universo el tiempo no habría nacido. Ahí antes y después pueden ser la misma cosa o tal vez no sean diferentes. Aquí la pregunta se hace más profunda. Si no hay tiempo, ¿cómo funcionará causa y efecto? Entendemos todo por causa. Esto sucedió porque aquello sucedió antes, pero sin tiempo el significado de causa cambia. Algunos científicos dicen que ahí no habrá causa sino solo estructura, un patrón en el que los universos están congelados con sus reglas. Esta idea es aterradora porque en ella no hay historia, no hay orden, no hay evolución, solo existencia. Y tal vez este es el lugar donde el lenguaje humano se rinde, porque cada historia nuestra está hecha de tiempo. De la infancia a la vejez, del nacimiento a la muerte. La existencia sin tiempo está fuera de nuestra imaginación. Aún así hay algunas señales. El entrelazamiento cuántico une dos partículas de tal manera que la distancia y el tiempo se vuelven sin sentido. Permanecen conectadas instantáneamente sin ningún mensaje, como si estuvieran fuera del tiempo. Esto puede ser una ventana, una señal de que alguna parte de la realidad es independiente del tiempo. Si esto es verdad, entonces nuestro universo es una burbuja temporal, una región donde el tiempo nació y fuera de esa burbuja hay una realidad tranquila e inmutable. Pero aquí surge otra pregunta. Si el tiempo no está afuera, ¿puede alguien entrar desde afuera? ¿Puede haber alguna influencia que sin tiempo entre en nuestro tiempo? Esta misma pregunta le da nuevo significado a algunos eventos extraños en la historia. Algunas señales, algunas irregularidades, algunas marcas que no encajan en la línea normal del tiempo. Y aquí la historia llega a un giro sensible porque la siguiente pregunta ya no es teórica. Si hay algo fuera de nuestro universo, ¿alguna vez su efecto nos ha alcanzado? Y si lo ha hecho, ¿podríamos reconocerlo? Esta pregunta suena incómoda porque nos saca de esa distancia segura donde la ciencia usualmente se para. Pero en la historia hay algunos momentos donde los datos señalan en silencio y tratamos de ignorarlos. Si hay alguna realidad fuera de nuestro universo, ¿cómo sería su influencia? No sería una nave espacial, no vendría volando desde algún planeta porque este viaje no sería de distancia, sería un viaje de tiempo y reglas. Algunos científicos han visto extrañas desigualdades en los mapas del cielo. En el fondo cósmico de microondas, una ligera perturbación direccional. Como si el universo estuviera inclinado hacia algún lado. Algunos lo llaman el eje del mal, un patrón que no coincide completamente con una explosión aleatoria. No es una prueba, pero sí plantea preguntas. Luego vienen las señales de ondas gravitacionales. Algunos eventos parecen como si fueran un poco diferentes de la historia que esperábamos. Podrían ser la sombra de otro universo. ¿O es solo el límite de nuestros instrumentos? En la historia hay cosas aún más extrañas. Mapas de civilizaciones antiguas que muestran precisión imposible. Símbolos que coinciden con estructuras del cielo que reconocemos hoy. Es fácil decir que es coincidencia y a menudo es correcto.
Pero la pregunta regresa, ¿cada anomalía es solo un error? En la física cuántica algunos eventos ocurren sin causa, al menos sin nuestra comprensión. Las partículas aparecen de repente, luego desaparecen, no tienen historia clara. Si hay alguna estructura fuera del tiempo, tal vez su efecto aparezca así, sin advertencia, sin patrón, solo una ligera perturbación. Algunas teorías dicen que a veces puede haber colisiones entre universos. Tales colisiones pueden dejar marcas en el fondo cósmico de microondas. Esta idea no es aterradora, es humillante, porque significa que nuestro universo no está completamente aislado. Pero este capítulo no llega a una conclusión, porque aquí la especulación y la evidencia mantienen distancia entre sí, y esta es la honestidad de la ciencia. No podemos decir que alguien vino de afuera, pero tampoco podemos decir que no hay nada afuera. Esta incertidumbre es la identidad de nuestro tiempo, porque a medida que nuestras herramientas mejoran, vemos más, y cuanto más vemos, más preguntas nacen. Este capítulo nos da una advertencia. Lo que nos parece extraño no siempre es incorrecto, y lo que entendemos no siempre es completo. Si alguna vez llegó algún efecto desde fuera de nuestro universo, no vino como una historia, vino como una marca, como un susurro que puede tomarnos siglos entender. Y tal vez la pregunta más grande no es si alguien vino de afuera o no. La pregunta más grande es si alguna vez la verdad de fuera de nuestro universo se revela completamente, estaremos listos para aceptarla. Porque el siguiente capítulo ya no habla de afuera sino de nuestro límite. Ese límite que no está hecho de una pared sino de nuestra comprensión. Hasta ahora la historia ha sido sobre lo que está fuera del universo. Pero en este giro la mirada lentamente regresa hacia nosotros, porque los límites más duros no están en el espacio, están en nuestras herramientas. En nuestros sentidos, en nuestro pensamiento, no vemos el cielo con los ojos, vemos luz, y la luz también solo cuenta la historia que llegó a tiempo hasta nosotros. Cada telescopio es en realidad una máquina del tiempo, pero cada máquina del tiempo tiene un límite, un punto más allá del cual solo muestra oscuridad. Hemos visto ondas de radio, infrarrojo, rayos X. Cada nueva onda trajo una nueva cara del universo. Pero ¿cómo se mostraría en ondas algo que está fuera del tiempo? Esta es la pregunta que preocupa a la física moderna. Pensamos que mejor tecnología nos dará todas las respuestas, pero la historia muestra que cada respuesta crea nuevas preguntas. Estudiando agujeros negros descubrimos que la información también puede perderse, o al menos podemos considerarla perdida. Si la información no está completamente segura dentro del universo, ¿cómo llegará hasta nosotros la información de afuera? Luego viene el límite de la conciencia humana. No entendemos la realidad directamente, la modelamos, la atamos en analogías, la moldeamos en historias. Tal vez la verdad fuera del universo sea tal que nuestro lenguaje simplemente no pueda soportarla. Como explicarle una tercera dimensión a un ser bidimensional. No puedes mostrársela, solo puedes hacer señales. Puede ser que estemos en la misma situación. Nuestras teorías pueden ser correctas en papel, pero en experiencia pueden romperse. Algunos científicos dicen que la manera de ver afuera no será mirar afuera, será como mirar adentro. A nivel microscópico, en el mundo cuántico, tal vez haya un destello de esas reglas que están más allá del tiempo y el espacio. Pero aquí también hay un límite, porque cuanto más profundo vamos, más extraña se vuelve la realidad. La certeza se pierde, la lógica se vuelve borrosa. Y regresamos a las especulaciones. Entonces, ¿alguna vez podremos ver afuera?
tal vez no de la manera que queremos ver. Tal vez ver afuera no signifique mirar por una ventana, sino entender desde qué ventana estamos mirando. Aceptar que nuestra perspectiva no es la imagen completa. Este capítulo no habla de desilusión, habla de humildad. Porque la mayor fortaleza del ser humano no es que lo sabe todo, es que intenta saber. Tal vez nunca lleguemos directamente más allá del universo, pero intentándolo podemos entendernos mejor a nosotros mismos. Y tal vez ese será el descubrimiento más importante, porque cuando reconocemos nuestros límites, entonces buscamos el camino para ir más allá. Y ahora la historia está en su último giro. Una pregunta que no es sobre afuera, sino sobre nuestra existencia. Si no hay nada afuera, ¿qué significa que estamos aquí? O si hay mucho afuera, ¿quiénes somos en medio de ese infinito? Ahora la pregunta no está conectada con ninguna teoría. No es pregunta de telescopio, de ecuación o de modelo. Se ha clavado directamente en nuestra existencia. Si realmente no hay nada fuera del universo, ningún lugar, ningún tiempo, ningún otro nivel, entonces ¿en qué tipo de realidad estamos viviendo? En una narrativa cerrada, en una historia cuyo comienzo también es aquí y el final también aquí. Esta idea a primera vista puede parecer triste, pero también hay una extraña claridad en ella. Si no hay nada afuera, entonces cada significado nace aquí. Cada estrella, cada galaxia, cada vida es completa en sí misma. Ningún espectador externo, ningún escenario superior, solo este universo y las preguntas que surgen dentro de él. Pero esta misma pregunta también se paravolteada. Si no hay nada afuera, ¿de quién es el límite? ¿El universo termina en alguna pared? ¿O es en sí mismo una estructura completa que no necesita una afuera? Algunos científicos dicen que la pregunta de afuera está mal porque para que haya una afuera se necesita alguna referencia y el universo es toda la referencia. Desde esta visión no estamos en una caja cerrada, somos la caja misma. Este pensamiento trae un tipo diferente de responsabilidad. Si todo está aquí, entonces cada decisión, cada descubrimiento, cada error es final. No hay segundo intento, no hay escenario alternativo. Pero ahora veamos la otra posibilidad. Si hay algo afuera, algún otro nivel, alguna otra estructura, alguna otra realidad, ¿en qué papel estamos? ¿Un experimento, un accidente o un resultado natural? Si nuestro universo es parte de una estructura más grande, ¿dónde encaja nuestra historia en esa estructura? Esta idea no disminuye nuestra importancia, la pone en un nuevo contexto. Como una línea no representa todo el poema, pero sin el poema esa línea también está incompleta. Tal vez somos así también, una vida limitada dentro de una estructura sin límites. Aquí no debería haber miedo, porque el miedo viene cuando nos consideramos el centro y el centro se pierde. Pero cuando nos consideramos parte de un proceso, la perspectiva cambia. La historia muestra esto. Cuando la Tierra salió del centro, el ser humano no se hizo más pequeño. Su comprensión creció. Cuando el Sol se convirtió en una estrella, el significado no terminó, se hizo más profundo. Tal vez ahora ese giro está frente a nosotros nuevamente. Ya sea que haya algo afuera o no haya nada. Una cosa es clara, somos una especie que hace preguntas. No le damos la espalda a la oscuridad al verla, miramos dentro de ella, no nos detenemos al ver límites. Preguntamos porque están ahí y tal vez esta sea nuestra verdadera identidad. No estamos hechos para respuestas, sino para preguntas. Cuando este video termine, la pantalla se oscurecerá, pero la pregunta permanecerá ahí. El universo se está expandiendo, estamos tratando de entenderlo, y en medio de esa expansión también estamos en algún lugar buscando nuestro significado.
Tal vez hay algo afuera, tal vez no. Pero esto es seguro, mientras el ser humano siga mirando, pensando y preguntando, esta historia nunca terminará.